asignatura. El tema número 6, referido al texto de la Constitución Política del Estado, lo van a proseguir directamente con el señor auxiliar de docencia, porque no es nada más que volver a leer la Constitución y seguramente nuestro auxiliar de docencia va a explicar los preceptos, pero es obviamente un requisito básico para estar en derecho constitucional, leer la Constitución Política del Estado. Además, ustedes ya han leído para el examen de ingreso, han leído en el resumen que les hice hacer y obviamente que es cotidiana la lectura de la Constitución Política del Estado. Por eso hoy directamente vamos a ir al siguiente tema que tiene que ver con los derechos y garantías. Así que tengo material que les he preparado y por favor háganme seguimiento. Tenemos el material. Tema número 7, garantías constitucionales, estado de excepción nacional y ciudadanía. Ven la diapositiva, ¿no, jóvenes? ¿Comprendido, por favor? Sí, doctor, se ve. Bien, muchas gracias. Garantías. Vamos a volver a los conceptos clásicos. Montesquieu, en el espíritu de las leyes, ¿qué señala? La libertad política consiste en la seguridad o al menos en la opinión que se tiene de su propia seguridad. Los elementos del constitucionalismo liberal, obviamente uno de ellos la libertad, y la libertad de opinión lleva a la seguridad jurídica, es decir, que dentro de la sociedad las actuaciones de las personas deben tener una cierta certeza jurídica, que lo que están haciendo se encuentre establecido en norma y no va a variar en el tiempo porque así está en la ley. Así uno sabe perfectamente que si pacta un contrato con otra persona, ese contrato se tiene que cumplir tal como ha sido redactado. El señor Juan Pérez y la señora María pactan un contrato de transferencia. El señor Pérez le ha vendido a la señora María, no sé, un inmueble, le ha transferido, es un inmueble, y entonces, y ha pagado el precio además. Entonces corresponde que ese inmueble pase a ser propiedad y registro de la compradora, la señora María. A su vez, el señor Juan, que es el vendedor, va a recibir el pago. Eso es en un contrato. No puede ser que luego se diga, muy bien, recibo el pago, diría el señor Juan, pero ahora no te entrego el inmueble. Eso no lleva a la seguridad jurídica y llevaría más bien a la inestabilidad de la sociedad en los actos jurídicos. Y en general, la norma, la ley también obviamente se hace para arreglar la vida de las personas en la sociedad y arreglar desde todo punto de vista. Hemos visto un ejemplo en materia civil, un contrato. Pueden haber otros ejemplos en las diferentes materias. Si alguien contrae nupcias con otro, será pues casada o casado. Es decir, que desde ese momento tiene un estatus jurídico establecido por la ley que le ha comprometido una relación personal desde el punto de vista jurídico con otra persona y simultáneamente no puede estar casado o casada con otra persona. Esa es una certeza jurídica que se tiene por el Instituto del Matrimonio que establece, la ley del Código de las Familias. La propia Constitución resguarda aquello, pero también la normativa derivada, que en ese caso será la normativa contenida en la Ley 603, que es el Código de las Familias y el procedimiento familiar. Entonces tenemos normas específicas que van a ir reglando cada uno de los actos. ¿En qué materias podemos más mencionar? Hemos dicho civil, hemos dicho penal. En materia de tránsito, uno sabe bien, y está uno de pasajero, de conductor o de peatón, que el semáforo regla la situación de paso en las esquinas. Donde está ahí un semáforo, uno tiene que estar respetuoso de lo que sucede con las luces del semáforo. Y uno ya conoce, desde niños nos enseñan el significado de cada uno de los colores. Así que si estoy de transeúnte y veo un semáforo en rojo, obviamente tendré que la posibilidad de que los vehículos se detengan y yo podré, si es que acaso estimo necesario, cruzar la calzada hacia la otra vereda, y el vehículo tiene la obligación de parar. Al revés, cuando el semáforo está en color verde, pues es el vehículo el que tiene la circulación por la calle.
Y la luz amarilla significa precaución o prevención. En ese caso tenemos que tomar nota en ambos, como peatones o como conductores, de que cuando una luz amarilla, pues uno no va a ser tan loco de acelerar, pero yo he visto muchos casos, y ustedes seguramente también, que ¡pum!, quieren alcanzar nomás al otro lado, y suelen muchos de los accidentes suceder en ese momento. Impacta con otro vehículo, impacta con alguna persona, impacta con una motocicleta, en fin. Los accidentes normalmente se dan un alto porcentaje de accidentes se dan en esa situación. Más si es muy larga la vereda. En Santa Cruz ese es un problema que se tiene muy claramente identificado en la ciudad, ¿no? A ver, otros ejemplos en diferentes materias. En materia electoral, si uno llega a los 18 años, tiene la certeza jurídica de que va a sufragar en la siguiente elección, porque ha adquirido la calidad de ser ciudadano. En diferentes materias existen certeza jurídica. Sin embargo, en Bolivia, por algún extraño fenómeno, estamos penalizando todo. Todo es penalizable y eso está mal, porque si no existiría, pues deberíamos cesar las demás asignaturas y solamente estudiar derecho penal, punto. ¿Ya para qué? Si a través de juicios penales se va a resolver todo. Temas familiares, temas electorales, de todo solamente por materia penal, pues no tendría mucho sentido. Afortunadamente, la Constitución Política del Estado establece este tipo de garantías y establece la certeza jurídica, porque el pensador francés que habíamos mencionado, Montesquieu, basa el concepto de libertad política, que es el antecedente de las garantías, en el concepto de seguridad, puesto que el Estado debe estar limitado para no cambiar las condiciones de seguridad dentro de la existencia de la sociedad. Eso quiere decir que deben existir límites para el propio Estado. No importa que sea el Estado, es un sujeto más dentro de la sociedad y ese Estado debe estar pues limitado. ¿Y cuál es el límite al poder del Estado? La ley, y la ley que establece garantías se llama, más bien la ley que establece límites se llama garantías. Otro autor, García Pelayo, en Derecho Constitucional Comparado, ¿qué señala? Lo más que se puede hacer es establecer limitaciones normativas al ejercicio de estas funciones del Estado, por ejemplo, con referencia a unos derechos individuales o de grupos, o indicar que se actuará con arreglo a determinadas directivas, por ejemplo, protegiendo a la familia. Habíamos dado un ejemplo justamente en materia de derecho familiar y cuál es el grado de protección al núcleo, el matrimonio, pero también al patrimonio de esa familia. Seguramente en el tiempo los papás van trabajando, van haciendo negocios y adquieren un bien inmueble, una casa, un inmueble. Ese bien inmueble es un bien ganancial desde el momento que ellos han contraído nupcias, excepto, claro, las limitaciones por ley o las aclaraciones establecidas por ley. Una herencia, un caso sucesorio de alguno de los cónyuges, pues no es un bien ganancial, es un bien propio. Pero esas son especificidades que se establecen sea por el Código Civil, sea por la ley de familia, pero en general los bienes habidos dentro de matrimonio, por regla, son bienes gananciales, con las excepciones que les había mencionado. Hay bienes muy personales que, aunque uno esté casado, se convierten nomás en personales, no ingresan a la masa ganancial. Hay un gran problema cuando vemos en las películas, dicen, ¿no? Y se va a casar y va a ser el dueño de la herencia porque el señor Pérez va a recibir de su padre una cuantiosa fortuna. Pues tiene que entender que no va a ser, el otro cónyuge no va a ser dueño de la otra porción, porque simplemente es un bien propio al ser una herencia, no entra dentro de la masa ganancial. Bueno, pues son aclaraciones que le corresponden explicar tanto al derecho civil en la parte de sucesiones como al derecho de familia en la parte de determinación. Pero todos ellos están regidos en normas, eso nos señala García Pelayo. De pronto no puede decir el Estado, pues ahora no, ahora todo es al hombre, como en los musulmanes, ¿no? O todo a la mujer, no conozco matriarcados, pero deben existir. En el caso de los musulmanes, solo hereda el hijo varón mayor, punto. Y los demás hijos y las hijas no tienen derecho a la herencia, algo que es verdaderamente injusto en el sistema musulmán, pero esa es su costumbre. ¿Qué podemos hacer ante su propia realidad?
Nosotros tenemos un marco normativo que nos permite plenas garantías liberales, y ahí la importancia del liberalismo, del derecho constitucional liberal, con sus principios de propiedad, de libertad, de seguridad, importantísimos, que ahora se plasman en un marco normativo expreso. García Pelayo también destaca que en cuanto a las garantías deben existir limitaciones normativas a las funciones del aparato estatal en sentido de protección a los derechos, obviamente los derechos consagrados por la Constitución. Deben tener un mecanismo de resguardo. Los derechos no están pintados en la Constitución para no ser cumplidos. Los derechos están pues para ser cumplidos y ser exigibles. No solamente para ser cumplidos, sino también para ser exigibles. Nuestra función como abogados, porque ustedes están en formación como abogados, es exigir el cumplimiento del derecho. He ahí que el Estado, a través de sus jueces, de sus tribunales, tiene por función o debiera tener por función el hacer cumplir lo establecido por la ley. Pero ustedes, claro, van a hacer seguramente en la práctica profesional, van a poder ver que muchos jueces, yo diría la inmensa mayoría de los jueces, y ni qué decir, los fiscales, están en el sentido exactamente opuesto de lo que pretenden las partes, y a veces hay que hacer uno y otro intento, y a veces uno ni siquiera logra aquello que se cumpla los más elementales requisitos. Vamos a un ejemplo, a una división de bien ganancial. Si ha habido un bien, un inmueble a partir del momento de constitución del matrimonio, ¿por qué estamos entrando a un juicio de división? Eso debería estar operado por ley. Ni siquiera debería ir a juicio, simplemente está registrado el bien inmueble cuando ya han estado en matrimonio. Eso corresponde al 50%, es más, debiera estar a momento de su registro consignado que el bien es ganancial. Así esté inscrito, registrado a nombre de uno de los cónyuges. A veces, por otras razones, se registra al nombre del esposo o de la esposa nomás, pero eso no significa que es un bien de cada uno de ellos y pueda disponer. Ahora me voy a divorciar y ahora vas a ver, lo voy a vender la casa y no te voy a dar nada. Y muchas veces ocurre. Y el juez indica, pruebe que ha sido un ganancial, pero aquí está, señor juez, hemos comprado, aquí está el folio real, la matrícula, el testimonio. No. Y pruebe usted que no ha vendido. ¿Cómo uno va a probar que no ha vendido? Pero bueno, aspectos que a nuestros jueces se les ocurre, y si los múltiples ejemplos no nos alcanzaría el tiempo, en realidad, para explicar cómo actúan en muchos casos muchos jueces. Eso es algo que seguramente vamos a superar, pero por sí mismo el Estado debiera limitar mediante ley ese tipo de arbitrariedades. Nuevamente vamos a acudir a Carl Schmitt, lo hemos visto en otro debate, pero ahora vamos a ver en el sistema de garantías, en teoría de la Constitución, que señala Carl Schmitt. La garantía institucional es por su esencia limitada. Y hay limitaciones al poder del Estado. Existe solo dentro del Estado y se basa no en la idea de una esfera de libertad ilimitada en principio. Correcto, no puede haber una libertad ilimitada en principio. A ver, yo tengo plena libertad y por consiguiente voy a andar desnudo por las calles porque es mi derecho. Joven, señor, usted no puede hacer eso. No, también es mi libertad y ahora me voy a subir a los monumentos y los voy a pintar y voy a intentar, no sé, dinamitarlos. Ayer hemos visto un caso más o menos así. Bueno, no, el Estado tiene que siempre regular, no puede haber una libertad ilimitada, sino que afecta a una institución jurídicamente reconocida. Todos los bienes, todos los derechos están jurídicamente reconocidos. Por eso están en la Constitución, que como tal es siempre una otra circunstancia delimitada. Todo lo que esté enmarcado en norma, Constitución y normativa derivada, que se llama también normativa infraconstitucional, está hecho para ser cumplido, pero además el Estado tiene mecanismos para hacer cumplir, normalmente el aparato administrativo o el aparato jurisdiccional. Cuando hablamos del aparato administrativo nos estamos refiriendo al Estado, a través de sus mecanismos administrativos, por ejemplo, en el nivel central del Estado, los respectivos ministerios. Un tema de hidrocarburos tendrá que ver el Ministerio de Hidrocarburos y la empresa estatal especializada en el tema, IPPB.
Bueno, otro tema en materia de, no sé, cualquier otro tema que esté dentro de las actividades de relaciones exteriores, que es por demás en una característica del Estado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa es una jurisdicción administrativa, porque no todo va al tribunal. Ojo, también existe la jurisdicción administrativa. Ahora, cuando acude al órgano jurisdiccional, van a los tribunales, tenemos que tener certeza, además, que debe haber normativa y debe haber ciertas características para que un juez conozca y resuelva una controversia. Así, el aparato estatal jurisdiccional estará dividido en jurisdicción nacional con sede central de última instancia de casación. ¿A quién nos referimos? Al Tribunal Supremo de Justicia. Cuando referimos que también va a hacer el control de constitucionalidad, el control garantista y el control competencial, ¿a quién nos referimos? Al Tribunal Constitucional Plurinacional. Cuando nos referimos, van a conocer de las causas hasta la sentencia. Ese es el juez de primera instancia. O nos referimos a que va a conocer la apelación, únicamente la apelación. Ese es el juez o tribunal de segunda instancia. Eso ya lo vamos a ir viendo con el tiempo, y eso en realidad es la formación que debemos tener nosotros como abogados, porque los abogados estamos formados para litigar. Un abogado que no litiga, pues no puede ser llamado tal. Podría ser llamado titulado en derecho, pero abogado le distaría mucho de ser, porque el abogado es el que litiga, es tanto así como un médico. No bastaría que el médico se gradúe de la universidad en la que ha estudiado medicina si el médico no ve operaciones o no ha estado en operaciones, más bien con mano propia, no ha estado en cirugías, salvando la vida a algunas personas. ¿Qué podría decir alguien titulado en medicina si no ha tenido esa práctica? Aunque haya tenido leve práctica en la universidad, pero es muy importante el ejercicio cotidiano de la profesión para llamarse tal, para llamarse médico. Entonces tiene que tener la práctica cotidiana, y lo mismo para llamarse abogado. No basta con que tenga el título de licenciatura en Derecho, es que tiene que haber ejercido la práctica procesal. Cuanto menos se ejerce la práctica procesal, menos abogado es, obviamente. Ahí hay personas que se gradúan por algún motivo, por un logro profesional, personal, no profesional, se gradúan de la carrera de Derecho, pero en el momento de la verdadera exigencia, que es el momento de la litis, el momento del juicio, de la controversia con otro abogado y ante un juez, pues dista mucho la práctica, y ahí están consultando a un amigo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Definitivamente contratan un abogado. Entonces, ¿qué sentido tendría un abogado que contrata otro abogado cuando, bueno, debiera conocer las cuestiones a las que se está involucrando? Bien, entonces eso nos dice Carl Schmitt, que debe haber un principio limitativo al poder absoluto del Estado. Y Schmitt aclara que las garantías se aplican solo en el Estado, correcto. No pueden limitar la libertad individual porque delimitan instituciones jurídicas, es decir, derechos, correcto. Quien debe ser limitado es el Estado. No puede ser un Estado así abierto y desembocado, que no tenga ningún control. No, con el Estado también tiene que ser limitado. Los jueces limitados mediante ley, los ministros, los demás miembros del órgano del aparato ejecutivo funcionan mediante ley. Y hay una aclaración. En la administración pública, estimados amigos, aplica el principio de legalidad. Quiere decir que solo se hace lo que la norma establece. Repito, en manejo del aparato estatal, sea en el derecho administrativo o en el derecho jurisdiccional, solo se hace lo que la ley prevé. A eso se llama principio de legalidad. ¿Por qué? Imaginémonos un juicio en el que está, un juicio en materia civil, en que están claramente definidas las etapas procesales y las actuaciones procesales en el Código Procesal Civil. Supongamos que el juez tiene que dictar sentencia de primera instancia en la audiencia complementaria, y que el juez, además, obviamente tiene que regirse sobre la base del procedimiento civil y del Código Civil. Si ha estado en debate una cuestión civil, con certeza que va a tener que basar su decisión mediante la ley. Obviamente, no puede decir el juez, bueno, no voy a aplicar la ley porque lo que no está prohibido está permitido. Es al revés. En materia del aparato estatal, sea en sede judicial o administrativa, los administradores, los funcionarios, servidores públicos más bien, solo pueden hacer lo que la norma prevé.
no pueden invocar el principio consagrado en el artículo 14.4 de la Constitución. Por favor, lectura del artículo 14.4 de la Constitución. ¿Alguien me escucha? Por favor, el artículo 14, parágrafo 4 de la Constitución. Está bien, doctor. Artículo 14. ¿Me escucha, verdad? Le escucho, sí. Adelante, Noemí. Está bien. Artículo 14, parágrafo 4. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. Bien, pero eso significa, gracias, Noemí, en el ejercicio de los derechos. ¿Y quiénes son los que ejercen los derechos? Los ciudadanos, las personas. El Estado no ejerce derechos, administra el aparato estatal. He ahí la diferencia, que esta invocación, que vulgarmente se le conoce, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido, pero desde el punto de vista legal, y ahora ustedes van a repetir solamente así, es lo que no está previsto en contrario sentido de la Constitución y las leyes, es para los ciudadanos. No puede invocar la autoridad judicial e inventarse un procedimiento. Invocar en el marco del 14.4. No. Eso es en el ejercicio de los derechos y eso le corresponderá única y exclusivamente al ciudadano, a la persona de a pie, al administrado, pero no le corresponde a la autoridad. La autoridad más bien está compelida a cumplir la ley, la normativa. Y para aclarar aquello, si alguien nos puede dar lectura, por favor, al artículo 232 de la Constitución Política del Estado, 232 de nuevo. Doctor. Adelante. ¿Me escucha? Ya. Artículo 232. La administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social. Ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. Bien, muchísimas gracias. A ver, hagamos la diferencia. El artículo 14.4 de la Constitución establece que en el ejercicio de los derechos nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que ellas no prohíban. Así debemos entender a partir de ahora nosotros. Ya está prohibido eso de decir lo que no está prohibido, está permitido. Más bien, eso está prohibido, jóvenes. Pero este precepto, como la parte introductiva de este precepto señala, en el ejercicio de los derechos, lo que en realidad aclara que corresponde esta invocación únicamente a los ciudadanos. Las autoridades no pueden decir, bueno, yo voy a eludir la normativa porque lo que no está prohibido está permitido. Y además porque en el ejercicio de los derechos, bla, bla, bla. Eso no le corresponde a la autoridad. Pero les soy sincero, y he trabajado en materia penal también y en materia administrativa, ni qué decir. Muchos de los casos, muchos de los casos de procesos que se tienen de responsabilidad civil o responsabilidad penal contra las autoridades y representantes, justamente se basan en esto. Es que el abogado probablemente esté mal formado o no tiene la valentía de decirle a su jefe, no sé, a quién, el asesor jurídico de la entidad, no tiene la valentía de decirle a la MAE o al diputado, al senador, al alcalde, principalmente alcaldes de provincia, no tiene el valor civil de decirle, o no conoce, que sería peor, el mismo abogado desconoce, y le dice, bueno, señor alcalde, usted invoca el 14.4 y como no está prohibido, usted hágalo. Y listo, el alcalde, seguro abogado, claro, lo está viendo con título al señor a Juan Pérez, que es licenciado en Derecho, tiene su registro público de abogados, tiene su título ahí, le cree y lo hace. Y lo que va a resultar es que ha incurrido en acto ilegal, porque en el marco del 232 aplica el principio de legalidad en la administración pública. Eso quiere decir que solo se puede hacer lo que la ley manda.
Y no se puede eludir, no se puede invocar algo que no esté claramente o específicamente establecido por la norma. Y entonces se van a involucrar esas autoridades en incumplimiento de deberes, en daño económico al Estado, en tantos delitos. Y en materia de responsabilidad civil, uno dirá, en materia de responsabilidad civil es facilito porque no hay cárcel. Les puedo decir que quizá es más dañina la responsabilidad civil en el largo plazo. ¿Y por qué? Me explico. La propia Constitución prevé que la responsabilidad por daño económico al Estado es imprescriptible, lo que quiere decir que todo el tiempo de esa persona sus cuentas van a estar retenidas. No va a poder inscribir o registrar patrimonio en derechos reales y va a tener que pagar con ello lo que le debe al Estado. Que cualquier otro tipo de transacción, incluso en materia de su propia percepción, aunque la Constitución manda que no es que los derechos laborales son inembargables, lo cual es cierto, pero en esos casos el Estado sí tiene participación, es decir, que es una especie de muerte civil, aunque la muerte civil está prohibida en la Constitución, una responsabilidad civil, les soy sincero, es mucho más dañina que una responsabilidad penal. Al final, en el proceso penal, cumplirá su condena, 10 años, 15 años, 5 años, 3 años, la que le imponga la autoridad. Pero en materia civil, de responsabilidad civil, y ojo que no se tramita la responsabilidad civil en juicio civil, eso también vamos a llevar en la parte de administración estatal. Y hay mucha confusión de abogados, incluso a nivel de posgrado. Hace unos 3 o 4 meses he dado un curso en la Escuela de Gestión Pública y los estudiantes eran puros abogados y además abogados con trayectoria. Obviamente que como en todo universo de abogados, el 80% eran penalistas. Y la pregunta era la siguiente. Una abogada de Santa Cruz y otra de Cochabamba, también de La Paz, me indica, abogada de La Paz. Bueno, hemos concluido el proceso penal y ahora corresponde que pague el daño civil al Estado. Y les he retrucado. ¿Y han hecho el proceso de responsabilidad civil? Claro que sí, ya ha concluido el proceso penal y ahora corresponde la separación del daño. No, estimados amigos, no se determina así. En el marco del 213-217 de la Constitución Política del Estado, quien determina la responsabilidad civil es la Contraloría General del Estado. Ya han hecho ese trámite, ya tienen su informe de la Unidad de Auditoría Interna, ya le han convocado a este procesado, por más que esté en la cárcel o privado de libertad, para que responda en la vía de la responsabilidad civil. Y la respuesta fue, ¿acaso se hace así? Miren, si abogados con experiencia están dudando de cómo se tramita la responsabilidad civil, pues es deber de nosotros como profesores enseñar o compartir el conocimiento con los estudiantes desde el nivel de pregrado, es decir, desde ustedes, porque esas inconsistencias llevan a que se penalice todo y se piense que con el proceso penal aparte va a responder al daño económico al Estado, y eso no es cierto. Para la tramitación de la responsabilidad civil y de la tramitación de la permanencia además de ese daño, tiene que tramitarse mediante el procedimiento que establece la Ley 1178, que se llama la Ley 1178 y hemos dicho su nombre. Hola. ¿Cuál es el nombre de la Ley 1178? A ver, de Houston a Texas, no, de Houston a Marte estoy ahorita, cuidado que llegue a la Luna, a ver. Comúnmente llamado Ley SAFO, doctor. Ya, pero ¿cuál es el nombre? No nos interesa lo que comúnmente se llama. Hemos dicho el nombre expreso de la Ley 1178. Ley de Administración y Control Gubernamental, doctor. Ese es el nombre. Ley de Administración y Control Gubernamentales. Así que prohibido aquí también llamarle SAFO, porque a las leyes hay que llamar por su nombre. A la Constitución le vamos a llamar Constitución Política del Estado. No le vamos a llamar Carta Magna y cosas así. Al Código Civil le vamos a llamar por su nombre, Código Civil, no le vamos a llamar Código de Hammurabi en Bolivia, ¿no? Y a la Ley 1178 le vamos a llamar del mismo modo, Ley de Administración y Control Gubernamentales. Y volviendo al concepto de responsabilidad civil, la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales establece los mecanismos por los cuales se debe establecer la responsabilidad civil. Y esta no es el efecto de un proceso penal, sino que tiene mecanismos propios, establecidos tanto en esa ley como reglamentación también propia.
Hay el decreto 23.318A, el 26.237, en fin, un conjunto de normativa para la realización de las auditorías internas. Y después de las auditorías internas, para que la Contraloría General del Estado, en cumplimiento de su prerrogativa señalada por el 213-217 de la Constitución y de normativa que ellos mismos tienen, 1178, tienen un decreto de funciones de la Contraloría, establezcan la responsabilidad, determinen la responsabilidad civil del daño causado a una entidad pública valuable en dinero y que deba ser cobrado. ¿Y quién va a cobrar ese monto de dinero? No es el juez civil, no es el juez penal, había sido el juez coactivo fiscal. ¡Uva! ¿Qué es eso? Cuando les he explicado a los abogados, no son jóvenes, son abogados, y estaban realmente poco involucrados en ese procedimiento porque creían, pensaban que todo se podía resolver a través del cumplimiento de la condena. Pero recordemos, vamos a nuestras partes elementales. Si han llevado ustedes en primer año esto de introducción al derecho, otra cosa se llama pluralismo jurídico, pero sé que está en el contenido de esa asignatura. ¿Cuál será la finalidad del derecho penal? Punir, sancionar, esa es su finalidad. Entonces, al cumplir la condena, 5 años, 10 años, 15 años, lo que establezca la sentencia condenatoria pasada en la autoridad de cosa juzgada, que es la sentencia por la cual debe privarse de libertad una persona, entonces se libera a la persona porque ya ha cumplido esa finalidad. En realidad, la finalidad última es reconducir la conducta de las personas, rectificar la conducta de las personas para que no vuelva a incurrir contra la sociedad, porque todo delito, no todo, los delitos en general dañan a la sociedad, y ahí también hay otra diferencia, que no solamente había sido el Ministerio Público el que tramita los delitos, no, claro que no, hay delitos. Y si alguien tuviera, por favor, la gentileza de tener un procedimiento penal a la mano, antes de que se nos vaya, porque es muy importante. Busquen, por favor, el procedimiento penal del artículo 20, mientras tanto yo explico el artículo 225 de la Constitución. El artículo 225 de la Constitución Política del Estado, y tal como nos dicen nuestros autores, Carl Schmitt, Montesquieu, limitan las funciones del aparato estatal. Y en ese caso, el Ministerio Público, ¿cuál será su función en el marco, repito, del 225 de la norma suprema? Tiene por función defender a la sociedad y perseguir de los delitos de acción pública. Delitos de acción pública, ¿qué implica? Que en el procedimiento penal y en la ley también se autoriza la existencia de delitos de acción privada. Y vamos por favor a la lectura del artículo 20, si alguien nos puede acompañar con el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal, la ley 1970, si alguien tuviera a mano, por favor. Va a ser muy importante para este momento reflexionar de aquello. Sí, doctor, buen día. Buen día, mami. Nuevamente, adelante, lectura, por favor. Está bien. Artículo 20. Son delitos de acción privada el giro de cheque en descubierto, giro defectuoso de cheque, desvío de clientela, corrupción de dependientes, apropiación indebida, abuso de confianza, los delitos contra el honor, destrucción de cosas propias para defraudar, defraudación de servicios o alimentos, alzamiento de bienes o falencia civil, despojo, alteración de linderos, perturbación de posesión, daño simple e insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios. Los demás delitos son de acción pública. Muchísimas gracias. Noemí nos aclara con la lectura del artículo 20 que, por ejemplo, el delito de discriminación, insultos en materia de discriminación o racismo, que dice, y ahora el diputado Pérez, no, dice, no, me han insultado, y ahora que es discriminación, ahora mismo estoy llevando mi denuncia al Ministerio Público para seguirle un proceso penal a este otro malvado que me ha insultado. Por la lectura misma del artículo 20 del procedimiento penal, primero que nos damos cuenta que el diputado Pérez no sabe de lo que está hablando, y segundo, que la tramitación de los procesos de acción privada no tienen participación, conocimiento o actividad, sea del Ministerio Público o de la Policía Boliviana, porque son delitos de acción privada. ¿Se dan cuenta? Entonces, no todos los delitos, incluso para los que quieren ser penalistas, pues no todos los delitos son de acción pública.
Ello implica que existen delitos de acción privada y que se tramitan directamente ante un juez de sentencia penal. Directamente hago mi acusación, formulo porque ha dañado a mi persona un insulto, hay una injuria, una calumnia, un insulto en materia de discriminación. En fin, está señalado expresamente por norma. ¿Y eso por qué estamos operando de esa manera? ¿Y por qué no vaya al Ministerio Público y el Ministerio Público me va a citar por el delito de discriminación? Y le diré, oye, excepción de incompetencia, porque no le corresponde al Ministerio Público procesarme de esa manera. Incompetencia es razón de materia, queridos amigos. Entonces, pero ¿qué es lo que nos está facultando para interponer esa excepción? En los artículos 308 y 312 del procedimiento penal. En fin, excepciones e incidentes nos va a habilitar, y el procedimiento es reglado por el artículo 314 del procedimiento penal. He litigado en todas las materias, así que conozco el área también. Y por eso les estoy hablando con experiencia de viejo abogado. Corresponde entonces los límites al poder del Estado. Yo no he tenido el título y me lo he guardado para ser simplemente un académico. No. Principalmente litigo. Hasta ahora continúo mis litigios. De vez en cuando no pierdo práctica, es el consejo que les doy. Ustedes van a, en su primera etapa de abogados, si es que realmente van a ser abogados, no les va a alcanzar el tiempo para ver los procesos judiciales que se le ponen en enfrente. No les va a alcanzar si es que lo hacen bien. Incluso uno el domingo o el sábado está pensando en su proceso del lunes, ¿no? Y por eso uno va acumulando conocimiento. Bueno, eso le sucede a los abogados que somos los que hemos ejercido. Hay muchos otros que tienen el título y están especulando ahí con temas absolutamente teóricos o que se pierden en el concepto de que nunca han ejercido, y se nota. En el debate político se nota quién ejerce y quién no ha ejercido, porque los que no han ejercido simplemente van a quedarse en el marco teórico. Y el ejercicio permite hacer la práctica ante ustedes también, ante el público y ante los estudiantes, obviamente, defender lo que uno sabe. Eso es básico en el ser profesional de cualquier profesión, en la nuestra, en los médicos, de ingenieros, no sé. Yo no me dejaría guiar o siquiera me dejaría enseñar por un ingeniero en construcción de puentes si no ha construido ningún puente o no tiene conocimiento el ingeniero civil en materia de construcción de puentes, o un médico que no ha hecho operaciones. Me daría miedo hacerme atender por un médico que no ha conocido de lo que está, no solamente operaciones, sino también seguramente del área propia. Me podrá diagnosticar, usted, señor, tiene tal cosa, y me podrá tratar porque conoce, porque ha estado en la cancha. Yo le llamo eso coloquialmente estar en la cancha. Muchos abogados, incluso docentes, no voy a decir nombres, obviamente, no pisan cancha. Entonces se quedan en lo teórico. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado respecto a los estudiantes? Cuando los mismos profesores no han ejercido su profesión, ¿qué les pueden explicar? Pues no tienen mucho por qué poder explicar ni transmitir a los jóvenes estudiantes. Y esa en realidad ese debiera ser un requisito. Nos llevo reclamando para que sea un requisito. ¿Por qué? Porque en las limitaciones del aparato estatal, pues tenemos que saber qué normas nos asisten. Las normas que asisten a las personas son las que se encuentran limitadas. Nuestro autor boliviano, Ciro Félix Trigo, en Derecho Constitucional Boliviano, indica: garantías de la libertad y seguridad personales, ninguna finalidad práctica tendrá la enumeración de derechos si es que no se establecen los medios protegidos para evitar la infracción. La libertad, ya sea como poder de realizaciones como seguridad, requiere un amparo efectivo, tutela efectiva se llama. ¿Cómo tutelo efectivamente este derecho? ¿Cómo tutelo ante un contrato? Iré ante el juez civil y demandaré la resolución del contrato, o al revés, el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo tutelaré en materia, no sé, en materia familiar? Ya no quiero vivir con otra persona, quiero romper nuestras reglas, vamos a interponer una demanda de divorcio. ¿Y cómo tutelaré los bienes? La norma ¿cómo tutela? Ese juez dividirá los bienes gananciales que han existido. En materia de guarda de los niños, niños, adolescentes, establecerá: esta guarda va a ser de la siguiente manera: va a tener la mamá y el padre tienen la obligación de pagar la asistencia familiar en el monto siguiente. Existe una ley que va a arreglar todas las materias, en materia penal, que se diga también. Las garantías, pues, son los medios o procedimientos llamados a proteger eficazmente.
Aquí hay una frase que indica CUTUR. Van a llevar ustedes en un año. Creo que en tercero llevan procedimientos, no estoy seguro. Se llama Derecho Procesal Orgánico y Ley del Órgano Judicial. Ese es el nombre de la asignatura. Una materia que si ustedes le ponen así un estudio profundo, se van a convertir en grandes abogados. Ciertamente les digo eso. Y hay un enunciado de Eduardo Couture, un autor uruguayo, además de los maestros italianos Chiovenda, Calamandrei y Carneluti, que son los maestros del procedimiento en general. Otro maestro latinoamericano, creo que es el único destacable, hay otros argentinos también. Eduardo Couture señala que, sencillamente para explicar las garantías procesales, que el derecho sin acción es pura declaración. Y tiene razón. Cuando no se establecen mecanismos de accionar, es decir, un derecho y se quedan ahí en la norma, pues no existe una acción para la tutela efectiva de ese derecho. Entonces, debe existir además para el cumplimiento de las garantías la tutela efectiva, el cómo hacer cumplir un derecho. No basta con que estén dentro de un catálogo, y eso es lo que nos enseñan en general. Derechos, tales derechos, los aprendemos de memoria. Ahí en materia civil nos leemos el Código Civil, derechos y obligaciones, bla, 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 nos leemos cada uno de los 5 libros que componen. Ojo, que en nuestro pensum del 2017 recién ha incorporado, después de tantos años de vigencia del Código Civil, el libro 5º, que era ejercicio de derechos, prescripción, tutela efectiva, en fin. Antes solo se llevaba hasta el título 4º, el libro 4º, que era sucesiones. Por eso estaba dividida el derecho civil para quienes van a optar en personas y derechos reales, obligaciones, contratos y sucesiones. Hasta el 4 nomás era. Ahora existe el civil 5 y está bien, porque era una nebulosa conocer del ejercicio efectivo de los derechos. Ahora ya en nuestro pensum de la carrera de Derecho de la UNSA tiene este acápite más importante. ¿Y por qué lo hemos incorporado? Porque justamente nos damos cuenta que debemos preparar a nuestros jóvenes estudiantes en estos acápites de la tutela efectiva de sus derechos en materia civil. En materia penal ya lo teníamos, en materia constitucional hemos ampliado y por eso tienen ahora derecho procesal constitucional también. Entonces, esta tutela efectiva nos lleva a que el derecho sustantivo deba ser resguardado con el derecho adjetivo. A eso se refiere principalmente la parte procesal. No basta con que esté enunciado en el derecho sustantivo. ¿Cuál es la diferencia entre el abogado y el resto de las profesiones? Todas las personas pueden leer la ley, efectivamente. Un auditor, normalmente nos sucede esto con los auditores, ¿no? Los auditores nos dicen en el informe de auditoría interna, bien, el señor Pérez ha incurrido en el incumplimiento de tal artículo del Código Civil y por tanto es responsable. Los tributaristas también. Bien, hasta ahí llega el auditor. Pero ¿qué va a hacer el abogado? Le va a decir, un momentito, hay excepciones. En estos casos hay excepciones. Como les dije, por ejemplo, en materia de familia. La regla va a decir, todos los bienes son gananciales desde el momento del matrimonio. Y la excepción, que es la excepción a la regla, nos va a decir, pero existen también bienes que no son gananciales, o sea, no son del matrimonio, sino que son personales, aunque hayan sido habidos incluso después de matrimonio. Están casados y fallece uno de los causantes de alguno de los cónyuges, supongamos, fallece el suegro, el papá de la esposa. Esa herencia que va a recibir la esposa solo es un bien patrimonial de la esposa, es personal, no es un patrimonio ganancial. ¿Y quién va a diferenciar aquello y sobre qué? El juez. ¿Y quién va a invocar ese procedimiento de división de bienes? He ahí la diferencia. Las demás profesiones pueden leer la ley sustantiva, incluso la adjetiva, pero quien va a activar la ley adjetiva, el procedimiento, es el abogado. Ninguna otra profesión activa hace uso de los procedimientos. No hay otra profesión que esté habilitada además para hacer uso de los procedimientos. Cuando vayan a una audiencia, nunca van a encontrar, ¿tiene el uso de la palabra? El juez va a decir, ¿tiene el uso de la palabra el abogado la parte demandante? Y ahí va a fundamentar el abogado la parte demandante. Y al otro lado no le va a decir, ¿y tiene el uso de la palabra, el economista de la parte demandada? Para estar habilitado en el foro y el ejercicio profesional, es necesario ser abogado. ¿Por qué? Porque conocemos de los procedimientos. Y es a lo que tanto machaconamente insisto. Los abogados debemos estar
altamente formados en procedimientos. Decía que el año 2017 hemos insistido nosotros, Ciro Frilex nos dice, ¿no? Tiene que saber el procedimiento. Hemos insistido el 2017, en el 2016, en realidad comienza el 2017 su ejecución, en el encuentro que hubo para la modificación del plan de estudios, en introducir procedimiento constitucional. Por lo siguiente, porque no basta con que a nuestros jóvenes estudiantes les formemos en la parte sustantiva, incluso en una parte procesal, cuando no tengamos una asignatura que ahí sí pulan la parte procesal y van a salir dominadores, por lo menos esa era la intención de ese momento, y lo hacíamos con el doctor Israel, que es nuestro amigo, que es ahora vocal de la Sala Constitucional, se me ha ido el nombre, Campero. Decíamos Israel Chávez y Campero, no, tiene que introducir por lo siguiente: nuestros estudiantes tienen que tener dominio de los procedimientos, y acudíamos a este concepto. De nada sirve conocer la norma si la acción de tutela no se la conoce. Entonces, no podemos tener derechos proclamativos, incluso en materia constitucional. Mal podría un profesor venir a leer la Constitución, derechos fundamentales, artículo 15 de la Constitución, y llegar hasta 411, reforma de la Constitución, si es que no va a conocer el propio profesor los procedimientos. Entonces, para eso se ha creado el derecho procesal constitucional, pero sin embargo me parece que no se está dando cabal cumplimiento a la orientación inicial que se tuvo. Tendrían que ser, pero altamente cualificados en materia de procedimiento. Y por eso he decidido, ya desde hace unos 2 años, volver a incluir dentro de mi propio programa el acápite procesal. He ahí la explicación del programa cuando les he pasado, y tiene 3 partes. La parte conceptual o garantista, que es el primer bloque en el que estamos. La segunda parte, que es la parte del derecho constitucional orgánico u organizacional, cómo funciona organizacionalmente el aparato estatal. Y el último bloque, la parte procesal o procedimental. Tengo una regla: no puede aprobar mi asignatura ningún estudiante que no sepa redactar memoriales. Tienen que saber redactar memoriales. Para eso están estudiando derecho, no para hacer filosofía jurídica, para hacer videos, no. Están formándose para hacer memoriales. Y no solamente como parte accionante, también como parte accionada, porque no siempre ustedes van a estar al ataque, van a estar también a la defensa. Y en algún momento también la tercera función que les coloco, van a estar como jueces. Y así que normalmente el examen final que yo tenía en mi asignatura cuando era presencial era, muy bien, jóvenes, como de los 32 casos que llevábamos, muy bien, el caso número tantos, eso les va a llevar 1 hora, y 45 minutos, y el siguiente, y lo siguiente, porque no solamente vale, no hay que demostrar en una de las partes. Y lo que siempre les pedía era, muy bien, y ahora proyectan una sentencia constitucional respecto a la siguiente acción de inconstitucionalidad abstracta, y les planteo el caso. Yo siempre les planteo con casos. Y para satisfacción nuestra, en clases presenciales, los estudiantes sabían formular memoriales, o saben formular memoriales. Pregunten a sus compañeros que han estado en el curso. En las clases virtuales no hemos podido llegar a esa exigencia. Les he pasado, pues no es lo mismo, no, porque otra cosa es que hagamos con papel y lápiz y en el pupitre, que yo expongo el caso, les enseño, ¿cómo no? Los primeros casos siempre les enseño, y todos en realidad, a redactar, pero en el momento dado yo ya les dejo, es como manejar bici. Tal vez ustedes han aprendido a manejar bici de esta manera, que el papá o un amigo, el hermano mayor, o la hermana, quien quieran, o la mamá está ahí detrás de la bici, o tienen las rueditas, y están dando vueltas hasta que va a llegar un momento en que les sueltan. Y ya comenzamos a manejar la bici. Sí, nos vamos a caer en las primeras. Cierto, estamos aprendiendo. Pero hasta el momento en que no tomemos esa confianza a manejar bicicleta, o al nadar, no sé si a ustedes les ha sucedido también, al aprender a nadar, no sé, me imagino en el río, en la piscina, no me sueltes, te dice, y uno mismo decía, no me sueltes, porque, bueno, uno no sabe hasta el momento en que le toma confianza al agua. Es exactamente lo mismo. Ustedes le van a tomar confianza a redactar memoriales de ataque, a memoriales de defensa, y
también a redactar sentencias. Claro que sí. ¿Por qué no van a estar habilitados? Tengo los memoriales en los cuales hay excelentes memoriales dignos incluso superiores a los que pueda dictar sea una sala constitucional de garantías a nivel de departamentos e incluso a nivel del propio Tribunal Constitucional Plurinacional. Hay muchos estudiantes, bueno, ex estudiantes que ahora son abogados en diferentes entidades y me dicen, nunca otro profesor nos ha enseñado a redactar memoriales. Y claro, para el momento les parece tortuoso. Ay, qué bacana, tengo que hacer este memorial, qué bacana, porque debía ir al otro curso facilito, donde se hace un trabajo práctico, una exposición y ganas la calificación y apruebas. Pero el problema es, luego tiene que continuar el estudio de la carrera, o peor, tienes que ejercer la profesión. Y por eso mantenemos la parte que ya nos señala Trigo. Tiene que haber práctica procesal. El autor boliviano identifica de manera clara que la libertad como ejercicio de derecho, como seguridad, requiere de procedimientos, repito la palabra, procedimientos llamados a proteger, limitando por tanto el poder abusivo del Estado. Si nos detienen sin mandamiento alguno, o a una persona le detienen sin mandamiento alguno, nosotros podemos interponer alguna acción. Claro, de manera directa podemos interponer la acción de libertad. Y cuando existe una vulneración a algún derecho fundamental y he agotado mecanismos y no tengo otro mecanismo para hacer valer mi derecho, acción de amparo. Y si existe una negligencia de parte de uno u otro servidor público, no quiere cumplir lo que está establecido en la ley, ¿qué tengo que hacer? Una acción de cumplimiento. Y si además están activando en contra del procedimiento, en fin, contra de la normativa, alguien está actuando, ¿podría hacer algo? Claro que sí, puede interponer una acción pero además que implica un dato muy importante, individual. ¿Qué podría hacer? Podría ser una acción de protección de privacidad. Y si hay un daño al medio ambiente, existe un bien colectivo, un derecho colectivo que no está siendo tutelado, ¿qué tengo que hacer? Una acción popular. Y por último, si existe una norma que presumo, ya sea a nivel ley, decreto, reglamento, que sea contra la Constitución, ¿qué tengo que hacer? En mi criterio es contra la Constitución, ¿qué tengo que hacer? Una acción de inconstitucionalidad en los diferentes vertientes que va a existir. Por tanto, los procedimientos son parte del ejercicio de las garantías. No puede existir, estimados jóvenes estudiantes, un derecho que no tenga tutela efectiva, porque se quedaría en el marco de ser meramente proclamativo. Y aunque no crean, gran parte de la carga legislativa que emana de la Asamblea Legislativa Plurinacional y también del antiguo Congreso, pues tenía un conjunto de normas meramente declarativas. Y voy a decir algunas. No son chistes. Declárese a la yagua de Aiquile con Huacataya como patrimonio cultural de Bolivia. Declárese al charango de Villa Cesano con el temple definido de acuerdo al anexo, porque hay charangos de diferente temple, como patrimonio boliviano. Declárese a la morenada de Huaki con 3 plumas del moreno como patrimonio cultural. Esas normas, ¿qué son? Meramente declarativas. Incluso la propia Constitución tiene normas meramente declarativas. Pero acudamos a las fuentes del derecho liberal, de donde emergen las garantías. A ver, ¿de dónde viene? La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que ya hemos visto, ya han trabajado, aquella del 26 de agosto de 1789. En cuanto a las garantías, señala el artículo 16. Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada ni determinada la separación de los poderes no tiene constitución. ¿Qué quiere decir? Que el cimiento, la base, los fundamentos para que exista una constitución es que la sociedad, el pueblo, goce de garantías, lo que quiere decir tenga limitación el poder y el mismo poder tenga que tener separación de los poderes públicos. No puede haber sometimiento de un poder, en este caso de órganos del Estado, respecto al otro. Ese es el mandato de nuestro artículo 12 de la Constitución, lo que implica que solo la existencia efectiva de las garantías que permitan el ejercicio de los derechos hacen a la existencia de una Constitución. Es la base, las garantías. No puede existir una Constitución si no tiene garantías. Y ahí
que la propia Constitución norteamericana establece en sus 10 enmiendas, que las hemos llevado conmigo y las he pasado con el señor auxiliar de docencia, las 10 primeras enmiendas a la Constitución norteamericana, conocidas como garantías o carta de derechos, incluso le llaman Bill de Derechos, aunque el Bill de Derechos es británico y es otra norma, pero los norteamericanos también le llaman Bill de Derechos a esa carta de derechos, y garantías vienen a asegurar el concepto constitucional norteamericano. Imagínense a dónde estamos llegando. Obviamente que las garantías son importantes. ¿Y qué referirá las garantías jurisdiccionales? Aquellas que correspondan al aparato del Estado. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. Se correlaciona con el 410 de la Constitución en cuanto a la primacía de la Constitución. Puede ser una norma suprema, sus preceptos son aplicables de manera directa, gozando de garantías para su protección y cumplimiento, lo que quiere decir que lo que está preceptuado en la Constitución debe cumplirse. No necesitamos cantinflear mucho. Muchos jueces le ponen, no, sí, si bien la Constitución establece esto, pero no. Si está en la Constitución, por el imperio del 109, necesitamos exigir su cumplimiento. Por algo está en la Constitución. No está de adorno, haciendo un coro o haciendo un bucle al texto de la Constitución. Está para ser cumplido. Los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por ley. Esto se llama, queridos amigos, reserva de ley. Tomen en cuenta, cuando yo pregunte qué es la reserva de ley en el examen oral, me van a decir que los derechos y sus garantías solo pueden ser regulados por ley. Eso quiere decir. Y cuando es por ley, si hay algo en la Constitución, ¿podré regularlo mediante decreto? No, es por ley. Es expresa la Constitución, y la ley, para ser tal, tiene un mecanismo procesal para existir. Ustedes bien conocen. Se llama procedimiento legislativo, que comenzando su tratamiento tendrá una etapa de iniciativa. Quienes tienen iniciativa, seguramente incluso los ciudadanos, tenemos la iniciativa legislativa ciudadana, cualquier diputado o senador, un proyecto que venga en proyecto del órgano ejecutivo, también el órgano judicial en materia jurisdiccional, tienen ellos la etapa de iniciativa. Posteriormente se seguirá un procedimiento riguroso establecido por los artículos 162 a 164 para que, una vez publicada la ley en la Gaceta Oficial de Bolivia, se haga plenamente exigible. ¿Y todo ello dónde está? En el 109 de la Constitución, al establecer que los derechos y sus garantías solo pueden ser regulados por la ley, porque la ley significa que ha sido expresión de la voluntad general de esa Asamblea Legislativa, es la voluntad general. Los legisladores que tenemos representan a una pequeña porción de la población, pero que sumados todos ellos hacen al universo, lo que le llamamos nosotros el omega, en estadística le llamamos, ¿no? El omega, la totalidad de la representación del pueblo, y cada uno de ellos tendrá una pequeña porción de la representación del pueblo. Para eso les hemos elegido. Hemos votado por nuestro diputado de distrito electoral, le llamamos uninominal, de la circunscripción uninominal, y hemos marcado también la papeleta por uno u otro candidato, y sabemos que de ahí va a emerger también un diputado plurinominal que le acompaña en la lista que va en la lista del presidente. Esos son representantes, y por eso ellos son los que tienen la posibilidad de establecer mediante ley la regulación de los aspectos contenidos en la norma infraconstitucional o normativa derivada. El artículo 110 de la Constitución, ¿qué señala? Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa hacerlo cometido por orden superior. Nadie puede decir aquello, ¿no? Este precepto está diseñado para prevenir en cuanto a la vulneración de derechos constitucionales y hacer responsables a sus autores, sean estos intelectuales o materiales, pero los autores tienen que ser responsables de alguna vulneración de derecho o garantías de la Constitución. En este último caso, no podrá servir de excusa haber vulnerado la seguridad personal en cumplimiento de un orden superior. Es algo que siempre tienen que tener en cuenta, principalmente los funcionarios militares o policiales. Tomen en prevención esto, que la Constitución les va a venir directamente probablemente a ustedes.
Y en ese caso, ¿cuál tiene que prevalecer? Obviamente la constitución política del Estado frente a una orden superior. Y uno dirá, pero si no cumplo esa orden y no hago algo, pues a mí me van a destituir. A ver, míranla. O vas a ser responsable penalmente después de un hecho de violación de derechos o garantías, o vas a perder el cargo. ¿Qué prefieres? La decisión es bien complicada, pero en algún momento tienen que estar preparados a que es mucho más importante preservar tu propio destino para adelante, es decir, cumplir la Constitución y no ingresar a las violaciones de derechos y garantías. Definitivamente eso es así. 111 de la Constitución. Los delitos de genocidio, lesa humanidad, traición a la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles. Habíamos hablado también de la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil, ahora hablamos de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, de traición a la patria en cuanto a su persecución. ¿A qué llamamos con imprescriptibles? A de que en cualquier momento, hasta el momento final de la existencia de una persona, estos pueden ser procesados por delitos que sean de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra. Eso establece nuestra Constitución. Y para identificar a qué se refiere el delito de traición a la patria, nuevamente leamos por favor el artículo 124 de la Constitución Política del Estado. Les ruego, estimados jóvenes, 124. ¿Hay alguien vivo ahí? Adelante, por favor. Artículo 124. Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos. 1. Que tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes o entre en complicidad con el enemigo en caso de guerra internacional contra Bolivia. 2. Que viole el régimen constitucional de los recursos naturales. 3. Que atente contra la unidad del país. Este delito merecerá la máxima sanción penal. Bien, muchas gracias. Y la máxima sanción penal en el marco del 118 es 30 años de privación de libertad. Pero me dirán, entonces perciban a los 30 años. No. Lo que es imprescriptible es que pueden ser iniciados el juicio y la investigación por estos delitos hasta el momento final de la vida de las personas. Y aún así, una vez iniciado el proceso, pueden ser pasibles a una condena de unos 30 años de privación de libertad, que esa es la sanción penal. Miren, este precepto establece la imprescriptibilidad de los indicados delitos básicamente porque entienden que lesionan a la humanidad en general y en particular a la sociedad boliviana en su conjunto y que independientemente de la definición del Código Penal, que en el caso del delito de genocidio, su definición de los delitos de lesa humanidad a través de los convenios e instrumentos en materia de derechos humanos. Recuerden que el 410 y el 256 establecen que esos instrumentos en materia de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad y también existe el Estatuto de Roma de 1998 en cuanto a los delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y del delito de traición a la patria que ya está señalado en el leído artículo 124 se acaba de dar lectura en nuestra clase, que se encuentran en correlato del Código Penal y por tanto esos casos se ha determinado su carácter imprescriptible. Haré un puntito aquí, un alto en el Estatuto de Roma. Hace años estaba dando clases, se puede decir capacitación se llama ya, en el Tribunal Supremo de Justicia. Los magistrados recién electos, debe ser entonces el año 2012, 2012, los magistrados recién electos del Tribunal Supremo de Justicia estaban ahí, yo los estaba capacitando, era una clase de inducción, porque recién habían sido electos, estaban como una semana o dos en el ejercicio de sus funciones. Oiga, para ser magistrado tienes que haber sido abogado, con trayectoria, prestigio. Bueno, ahí están los electos, no soy quien para cuestionar a mí en capacitación. Y estábamos justamente analizando los delitos de lesa humanidad y comienzo a hablar del Estatuto de Roma y su exigibilidad. Les digo, señores magistrados, magistradas y magistrados, el Estatuto de Roma es plenamente exigible en cuanto a los delitos de lesa humanidad. Y de pronto escucho una voz furibunda de una magistrada que había sido de La Paz y le conocí yo en aulas, y dice, oiga, si usted no sabe del tema, no lo comente, porque el derecho romano nosotros sabemos bien que no se aplica. ¿Qué? Le dije, perdón, el Estatuto de Roma y el concepto de lesa humanidad, por más que ven en latín,
pues no corresponden al derecho romano. Miren, ¿de cuándo es el Estatuto de Roma? De 1998, hace unos 33 años. Y le dije, claro, con el mayor respeto a la magistrada, porque me pareció una ignorancia asemejable a una persona realmente que desconocía el tema y estaba de magistrada, y me hizo ras la espalda. Dije, si no sabe estas cuestiones elementales de los delitos de lesa humanidad, ¿cómo vas a resolver los autos supremos que se le pongan enfrente? Bueno, allá la responsabilidad de ellos, yo simplemente estaba como capacitador en un fin de semana, porque era el curso viernes, sábado, domingo, y me llevó a pensar, nuestros magistrados y magistrados no están lo suficientemente capacitados para estar en ese cargo. Ustedes, les digo, jóvenes, capacítense. No quisiéramos tener personas ignorantes en esos cargos. Ustedes van a ser, tienen que ser, y ojalá les den cabida, porque no basta con estar habilitados. Muchas personas habilitadas y con gran capacidad son restringidas en la etapa de la preselección. ¿Por qué? Porque saben, un delito es, en Bolivia al parecer es un delito conocer, saber y ser honesto. Artículo 112 de la Constitución. Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. ¿A qué refiere este precepto del 112 de la Constitución? Refiere a los delitos primero cometidos por servidores públicos, solo servidores públicos. No incluye a personas particulares, solo servidores públicos, porque así está en la Constitución. Pero además que atenten contra el patrimonio del Estado, quiere decir que tiene que haber causado daño económico al patrimonio del Estado. Ese es otro requisito para que aplique este precepto, el 112. Y por último, esto es lo subjetivo, ¿no? Y causen grave daño económico. ¿Quién puede determinar cuál es grave daño económico, leve daño económico o sutil daño económico? Esta es una decisión que nos lleva a que debe ser la ley la que clasifique a qué se refiere grave daño económico, leve daño económico, porque en ese caso va a ser imprescriptible, lo que quiere decir que no para todo daño económico va a ser imprescriptible. Doy un ejemplo. Estoy en la administración pública y no sé, me han puesto un flash, una computadora, un tajador, estoy haciendo un ejemplo sencillo. Y no sé, por impericia, yo le he puesto un bolígrafo de metálico al tajador y lo he destrozado. Y además nadie me ha perseguido por aquello. Ese tajador, ese daño a un tajador de esos de mesa que dan vueltas, debe tener un precio. No sé cuál será el precio en el mercado. Pero yo considero que no debe ser equiparable a un contrato gigante de pagar millones, por ejemplo, a Kiborax. Eso debería ser imprescriptible, pues son millones de dólares. Y ahí la clasificación de daño leve y daño grave. No todo daño económico del Estado es imprescriptible, sino por mandato del 112 de la propia Constitución Política del Estado existe gradación. Muchas veces olvidamos que existe gradación y el auditor va a decir, no, hay daño económico, es imprescriptible. No ve, doctor, le va a decir, no ve, doctora. Y uno dice, y el que no sabe va a decir, sí. Pero cuando vemos bien la redacción del 112, no, ese es grave daño. Dependiendo la gravedad va a ser imprescriptible, porque normalmente esto se va a establecer también en informe de auditoría, cuando para la recuperación del daño se tenga que calificar, oiga, no haga un proceso por un tajador, haga por la venta de cualquier cosa que signifique un grave daño económico al patrimonio del Estado. Eso es lo que nos está mandando el artículo 112 de la Constitución. Nuevamente se acuda al concepto de imprescriptibilidad, pero esta vez en el caso de los delitos que hayan incurrido las y los servidores públicos, con la condicionante que atenten contra el patrimonio del Estado y al estar protegido por mandato del 339 de la Constitución Política del Estado, 3392 de la Constitución, pero existe una segunda condicionante, que el daño sea grave, como habíamos dicho, lo cual deja en la interpretación de la ley o del propio Tribunal Constitucional lo que debe entenderse como grave daño. En todo caso, la Ley 4 de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción ha dispuesto la imprescriptibilidad de los delitos que incurran las y los servidores públicos y amplía sus efectos incluso a los particulares, y lo cual no está establecido que se amplía esto, porque es taxativa, expresa la Constitución al señalar que hayan sido cometidos por servidores públicos, no por particulares. Pero la ley Marcelo,
la ley 4 pues establece aquello, y quién le puede decir frente a la omnipotente redacción de la entonces ministra de Transparencia, Nardi Suxo, y el ministro de Justicia de ese momento, Héctor Arce, que dijeron, no, esto se hace así, punto, pero el artículo 12, no, nada. Bueno, a veces no se separa en el propio marco constitucional. Vamos a dejar ahí el avance de la asignatura, estimados jóvenes, con la aclaración de que la lectura de la Constitución, su explicación del texto de la Constitución, va a estar a cargo de nuestro auxiliar de docencia, que espero ustedes estén asistiendo puntualmente y con el respeto debido que tienen a nuestro auxiliar. Él es un docente en formación, por favor, pónganle atención a lo que está haciendo nuestro auxiliar. A ustedes también les va a corresponder de aquí a unos 2 años ser auxiliares, algunos de ustedes, así que por favor, mucha atención, mucho entusiasmo, y les agradezco por haber estado en la presente clase. Me despido, siempre les dejo unos minutos antes. Muy buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Dios lo bendiga, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Sí.